Entonces, para ir comenzando la presentación, un poquitito para contextualizar, estuve revisando distintos tipos de informaciones, desde publicaciones del manejo psicológico en distintas otras, de otras pandemias que ya han sucedido, como los comportamientos de conducta, como también distintos webinars en los cuales se citan a psicoanalistas, psicólogos, no solamente aquí de Chile, sino que también de la Asociación Internacional de Psicología, y también un webinar súper interesante que fue una entrevista que se le realizó a Jorge Bruce, un psicólogo y psicoanalista peruano también, que dio unas muy buenas recomendaciones, muy buenas referencias para ir entendiendo qué es lo que nos sucede o qué es lo que nos compete. Entonces, para ir analizando primero qué es lo que nos está pasando como contexto social o qué es lo que nos está sucediendo, tenemos que primero analizar un poquitito qué es una pandemia. Y una pandemia se genera cuando una enfermedad se extiende a distintos países y ataca a casi todos los individuos de una región o localidad, o sea, ya estamos hablando de un contexto mundial. Además de esto, como antecedentes, tenemos que recordar que recientemente también hemos vivido, no pandemias, pero sí llegaron al nivel de epidemia, el SARS-CoV el 2002 y el MERS-CoV el 2012. Estas enfermedades también generaron estragos y son de la misma familia del coronavirus. Generaron también enfermedades respiratorias bastante agresivas. El SARS-CoV específicamente, que fue un virus generado en China, que se contagió desde el pangolín, que nosotros lo conoceríamos como una especie de un armadillo, se contagió al humano, y el MERS-CoV, que se originó en Oriente Medio, el 2012, se contagió desde el camello al humano. Estos son un tipo de infecciones por zoonosis, es decir, que es un agente patógeno que se contagia desde un hospedador de una especie a otra especie, ya como para ir contextualizando un poquitito este tipo de enfermedades. ¿Qué diferencias tienen estas como a grandes rasgos con el coronavirus? Es que su margen de enfermedad o su agresividad era mayor a la del coronavirus. También en el contexto social en el que se desarrollaron fueron enfermedades más agresivas, en el sentido de que fue mucha más cantidad de personas desde el área de asistencial que se contagiaron y generaron estragos también, al igual que el COVID, en el contexto de la atención sanitaria, políticas públicas, etc. La única ventaja que tuvieron, entre comillas, es que no fueron enfermedades que se contagiaron con tanta facilidad como el coronavirus, y en ese sentido estamos en desventaja. Entonces, analizando este tipo de enfermedades, tenemos que preguntarnos qué fue lo que pasó ahora, o sea, qué es lo que hace que este tipo de enfermedades o qué factores se ven involucrados para que esta enfermedad sea uno de los peores condicionantes sanitarias que se han dado actualmente, que hace que una enfermedad cierre fronteras, colapse países desde el punto de vista sanitario, político, económico, social, etcétera. Entonces, para ir entendiendo un poquitito este tipo de enfermedades, tenemos que inevitablemente hablar de lo que es la transmisión. Y cuando hablamos de transmisión, vamos a hablar netamente de lo que es una cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica describe básicamente cómo un agente infeccioso utiliza distintos mecanismos, distintas vías de salida, de entrada, mecanismos de transporte, y etcétera, para tratar de ir esparciéndose entre los distintos tipos de huéspedes. Y este tipo de transmisión corresponde no solo a los virus, sino que a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los parásitos, no es solamente de los virus. Pero netamente en el caso del coronavirus, si lo analizamos, nosotros hemos tratado de plantear, o se han tratado de plantear distintos tipos de métodos para tratar de defendernos de esto. Específicamente, los métodos que tenemos que presentamos para tratar de protegernos son básicamente la utilización de mascarillas, guantes, lavado de manos, el tratar de ir aplicando una cuarentena, no solo una cuarentena, sino que un aislamiento físico de otras personas para tratar de disminuir la cantidad, la tasa de infección. Importante también mencionar lo de las vacunas, pero aquí hay que analizar un poquitito más, que sería inconsecuente de parte del ámbito sanitario considerar de que prontamente habrá una vacuna, debido a que el desarrollar una vacuna, testearla como es debido, aprobarla, producirla a niveles masivos y distribuirla es algo que lleva tiempo.
Por lo tanto, es algo irresponsable pensar de que vamos a tener obviamente una vacuna a poco tiempo, ¿ya? Por lo tanto, las principales medidas que vamos a tener para manejar este tipo de virus van a ser más que nada de comportamiento, debido a que el realizar cuarentena o realizar todas estas medidas va a depender de cada uno de nosotros. Y es aquí donde empezamos a tocar la parte psicológica, en la parte de la conducta. La conducta desde el punto de vista de la psicología se analiza o se evidencia como todo lo que nosotros hacemos y decimos, ¿ya? Y también desde la psicología se analizan que existen dos grandes campos dentro de la conducta interna y la conducta externa. La conducta interna se va a evidenciar por todas las necesidades que nacen de uno, por ejemplo, el comer, el dormir, el hablar, el socializar, el reproducirse, etc. Es todo lo que viene netamente de uno como individuo. Y las conductas externas van a estar dadas por todas las todo lo que aprendemos en base a nuestro entorno, todo lo que aprendemos en base a nuestras familias, en base a nuestros amigos, nuestros estudios, todo lo que nos afecta, por decir así, el entorno, en base a cómo nos comportamos. Y aquí cuando tenemos la relevancia, debido a que la conducta es lo que nosotros vamos a utilizar, o el aprendizaje es lo que vamos a utilizar para tratar de mejorar, para tratar de prevalecer conductas, para tratar de eliminar o cambiar, ¿ya? Y cuando lo tratamos de ingresar a un contexto, cuando tratamos de hablar de cómo se introduce esta conducta a los problemas de la vida cotidiana, es inevitable hablar de lo que es el estrés. El estrés en sí se define como un mecanismo que se activa cuando nos enfrentamos a pensamientos, situaciones que nos superan. Es decir, el estrés es algo que se activa en nosotros cada vez que nosotros nos enfrentamos a un problema. Pero existen diferentes tipos de estrés y eso se va a manifestar como algo positivo o negativo dependiendo de nosotros mismos, dependiendo de cuánto tiempo estamos expuestos al estrés o qué tan grande es ese estrés. Y aquí se desprenden dos ideas, que es el estrés positivo y el estrés negativo. El eustrés va a estar caracterizado por ser un estado de conciencia que nos lleva a pensamientos alegres, que nos emociona, que nos dan una satisfacción, una alegría. Y el distrés va a estar caracterizado como un tipo de estrés que genera un sobreesfuerzo, ya cuando estamos demasiado tiempo expuestos a estrés, cuando tenemos un estrés por problemas demasiado grandes o tenemos poco manejo de la situación, se va a generar el distrés. Y el distrés tiene una característica muy importante, que es que ya comienza a ser generarlos un comportamiento, comienza a tener un comportamiento, una manifestación fisiológica en nosotros, ¿ya? Y es aquí donde nos lleva y se demuestra que el distrés puede generar distintos estados de angustia, distintos estados de ansiedad, distintos estados de enojo, rabia. Por lo tanto, es importante considerar que estamos en una etapa de distrés, todos nosotros. Te digo que llevamos meses cumpliendo cuarentena, todos expectantes de lo que está pasando en nuestro entorno. Es importante aclarar que los comités científicos o los comités igual de psicoanálisis, de psicología, mencionan de que estamos en lo que ellos refieren como un trauma colectivo, es decir, que todos estamos inmersos, pero estamos viviendo un trauma psicológico, y que es difícil analizarlo en cierto sentido porque todavía lo estamos viviendo. Entonces, en base a eso también es difícil considerar que todos los estudios o la evidencia, por lo general, siempre que ocurren este tipo de acciones o desastres, tienden a producirse varios meses después de que ocurran. Y como todavía lo estamos viviendo, todavía no van a haber estudios hasta un buen tiempo más de qué es lo que está pasando con nosotros. Pero lo que sí se recomienda mucho es tratar de manera individual detectar qué es lo que estamos viviendo, es decir, tratar de detectar si llevamos mucho tiempo con ansiedad o si estamos con más rabia o con estos sentimientos que no deberían ser normales en nosotros, y conversarlo, o sea, no esconder este tipo de emociones, sino que un paso muy importante para afrontar ciertos problemas es ver de que tenemos un problema y comunicarlo. Ahora,
Existe un estudio que se realizó que ejemplifica bastante bien los componentes de la salud mental que se ven relacionados con el estrés. Este estudio fue realizado el año 2016 en Corea. Fue realizado después de que se terminó la pandemia del MERS y como grupo de estudio se analizó un grupo de enfermeros y enfermeras del ambiente intrahospitalario. ¿Cuál es la relevancia y por qué en otro tipo de personas? Porque característicamente esta pandemia tuvo una enorme tasa de infección intrahospitalaria dentro del personal de salud. O sea, ellos estaban muy, muy afectados por este tipo de pandemia. Y se consideraron por decir así, tres componentes muy importantes que se ven afectados por el estrés y se correlacionan con él. Uno de ellos es el compromiso, que se manifiesta con qué tan comprometido estoy yo con el problema que me enfrento o cuánto me afecta a mí. Qué tanto el control, que se manifiesta con cuánto yo puedo manejar los eventos que me afectan, y el desafío, que se puede tomar como un estímulo al desarrollo, o también con qué tan grande es el problema o qué tan extenso es el problema al cual yo me enfrento, ¿ya? Y el estrés se ve directamente relacionado, ya sea que uno afecta al otro. Por ejemplo, si yo tengo algún familiar que está intubado, mi familia está enferma, obviamente mi compromiso con el contexto del coronavirus va a ser mayor a que si no me he visto afectado en nada. Obviamente, si yo tengo algún familiar enfermo que lo van a intubar, no lo puedo visitar, o fallece un familiar y lamentablemente con los nuevos protocolos que existen no puedo darle un luto como corresponde, obviamente voy perdiendo control de la situación y van aumentando los niveles de estrés. Y obviamente estamos ante un desafío muy grande en este contexto. Obviamente no es un desafío sencillo y es aquí importante destacar que esto no es solamente un desafío sanitario, sino que involucra muchos componentes que van más allá del área sanitaria. Entonces, uno de los aportes positivos que tenemos contra el estrés, como se refiere, es el conocimiento, que nos permite en sí analizar qué es lo que nos está sucediendo. Obviamente, si yo entiendo a lo que me estoy enfrentando, va a ser mucho más fácil superarlo. Pero aquí es donde hay que ser súper, súper críticos y súper cuidadosos con qué es lo que está pasando, porque no ha habido, de cierta manera, una gran cantidad de desinformación, porque este virus todavía no se conocen todos los detalles respecto a cómo se comporta, cómo se transmite o cómo deberíamos tratarlo. En sí no tiene tratamiento. Cuando una persona obviamente en el hospital la intuban, la hospitalizan, es solamente para darle un soporte. Básicamente cada uno tiene que superar el virus en caso de contagio, por lo tanto no tenemos mucho control más allá. Pero el manejo de la información nos facilita mucho, tanto de manera individual como colectiva, a cómo vamos a enfrentar este tipo de cosas. Entonces es aquí donde igual tenemos que ser muy críticos, porque actualmente encontramos con un paradigma distinto al de hace algunos años. Por ejemplo, ejemplificando, entre los años 60, 70 y 80, la cantidad de información era limitada en cuanto al acceso. No tanto a su cantidad, sino que al acceso a la información. Es decir, si yo quería estudiar en una universidad o quería hacer alguna investigación, tenía que ir a la universidad, entrar a la biblioteca, encontraba la información que estaba ahí, la analizaba, la leía, y la información que yo tenía era netamente la que estaba ahí. En años posteriores, por ejemplo, entre los años 90 y 2000, las universidades se esforzaron básicamente por tratar de darle herramientas a los profesionales para tratar de facilitar su búsqueda de la información a través de los nuevos sistemas tecnológicos. Pero en la actualidad tenemos un problema opuesto al primer paradigma, sino que tenemos ¿Aló? ¿Sí se escucha? Ahora sí parece. Cada vez que uno comparte una noticia con el... No sé dónde quedaron muy atrás, si alguien me puede responder, como para hacer una pequeña pausa.
Parece que fue reciente la pérdida de audio. Bueno, sigamos. Ahí si quedó algo pendiente. Sí, alguien parece que cuando se silenció se fue, pero sigamos. Ah, ya, perfecto. Bueno, cualquier cosita que quede en la palestra, después lo repasamos, no hay problema. Entonces, como mencionaba, hay que ser, uno de los contextos en los que estábamos anteriormente es que cuando uno iba a la universidad antiguamente, en los años 70, 80, cuando uno ingresaba a la universidad tenía que ir a una biblioteca a buscar información, y la información que uno tenía era la que estaba. En años posteriores las universidades nos trataban de apoyar, tratando de darnos herramientas para tratar de buscar la información. Pero hoy en día nos encontramos en un contexto en que a donde vayamos la información se nos viene encima. Es decir, yo prendo un celular y desborda información. Prendo la televisión y en todas las noticias hay información, o básicamente en casi todos los canales. Lo mismo en la radio, lo mismo en los periódicos, etcétera. Pero es aquí donde viene el tema más delicado, sino que ya el problema ya no es encontrar la información, sino que el problema es ver cuál es la fuente de esta información. Yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos quizás alguna familiar, un grupo familiar donde se comparten distintas informaciones que vienen de WhatsApp y a veces generan alarma, a veces generan tranquilidad y eso igual es peligroso. Por ejemplo, si uno comparte por distintos medios sociales que se está desarrollando una vacuna, que esto ya va a pasar pronto, uno está haciendo algo poco criterioso, es decir, uno está generando falsas expectativas a la gente y eso puede llevar a un problema más superior. Entonces tenemos que ser muy, muy delicados con el tipo de información que estamos manejando. Y ahora, como recomendaciones bien generales de parte de los psicólogos, dentro de todas las conversaciones, dentro de todos los debates que estuve escuchando, una de las conclusiones más importantes a aclarar es que no existe una receta para las recomendaciones para ver cómo podemos superar esto a nivel familiar, individual o social. O sea, no podría ir a recomendarle a alguien que esto es exactamente lo que tiene que hacer para superar el problema emocional o el estrés o superar la pandemia de mejor manera, sino que tiene que ser algo que tiene que nacerle a cada uno, porque obviamente las realidades de todos son muy, muy distintas. Pero sí existen recomendaciones y entre eso hay como 3 pilares fundamentales. Una es tratar de llevar distintos hábitos, tratar de hacerse una rutina diaria para tratar de que sea más llevadero el contexto de estar encerrado en el hogar. El tratar de socializar, independiente que tengamos un aislamiento físico que obviamente va a variar dependiendo de nuestra localidad, qué tan estricto es, pero aún así tratar de socializar todo lo que se pueda, por último, por vías digitales con nuestros cercanos, no aislarlos socialmente. Y respecto al tema y el manejo de la información, a la gente que esté teniendo muchos problemas de estrés, muchos problemas de ansiedad, se les recomienda tratar de aislarse un poquitito de los medios de comunicación, que sí a veces generan mucha alarma, pero se ejemplificaba muy bien algunos psiquiatras en que de qué le sirve a una persona que está con altísimos niveles de estrés llevar el conteo diario de cuántos enfermos hay, si básicamente en realidad más aporte no le van a dar. ¿Sí? Entonces, esas son las principales recomendaciones que se dan. Ahora, estas recomendaciones en lo teórico van súper bien. Esta ida. Ahora, como decía, estas recomendaciones son muy, muy bonitas en la parte teórica, pero cuando nos encontramos, las comunidades, los países se toman con un gran dilema, es cuando esto lo llevamos a la realidad, ¿ya? No es lo mismo pedirle a una persona que haga cuarentena cuando vive en una toma, a cuando vive en una casa, acomodado, cada persona con una habitación. A mí me quedó dando vuelta un comentario que dio Jorge Brus, un psicólogo y psicoanalista peruano, que durante la entrevista que lo presenta como un webinar, él comentaba que en Perú entre el 40 y el 50% de las familias no tienen acceso a un refrigerador. Eso quiere decir que una familia no podría hacer casi la mitad de Perú no podría hacer una cuarentena de más de 5 días porque tiene que salir de su casa a buscar alimentos. Y en ese contexto, y es algo que en el contexto chileno o en el contexto de nuestra comunidad, igual hay muchas personas que les pasa, aunque sea un 10, un 5, un 20%, es gente que igual le ocurre este tipo de situaciones. Por lo tanto, si no analizamos una persona que puede hacer una cuarentena completa de 14 días sin perder su trabajo, haciendo trabajo digital, es una persona que es privilegiada básicamente. En el contexto chileno hay una gran cantidad de personas que no trabajan, no tienen un trabajo
a contrata, muchas personas perdieron su trabajo, entonces no podemos poner en la palestra a una persona que tenga que elegir entre llevar la comida a la mesa o simplemente hacer una cuarentena estricta. Obviamente va a elegir seguir trabajando porque tiene otras necesidades. Igual pasa mucho y ha sido muy criticado, y si lo pensamos desde, por ejemplo, los típicos, solamente para ejemplificar estos típicos casos que aparecen en las redes sociales, en las noticias, que se les critican mucho, por ejemplo, estos típicos conductores que son sorprendidos en estado de ebriedad, que ya los han detenido de manera reiterada, pero si lo vemos desde un punto de vista sanitario, una persona que reiteradamente está con estado de ebriedad, o sea, que tiene un grado de alcoholismo, es una persona que tiene una enfermedad, y esa enfermedad evita, es una persona que él sabe que el alcoholismo le hace mal. Es como decirle a una persona que fuma que por favor no fume. Él puede tener súper claro cómo el fumar le hace daño, pero está en un contexto o su enfermedad no le permite ver más allá del daño que se está haciendo. Entonces, como una persona que ya ha perdido con esta enfermedad la capacidad de cuidarse a sí misma, le vamos a pedir y le vamos a exigir que piensen los demás? Entonces, no podemos pensar que las políticas públicas, si pedimos una cuarentena estricta, todo el mundo la va a poder respetar. Y otro contexto social que se evidencia, que también es muy, muy fuerte, es que actualmente no estamos tan aislados, y muchos de los trámites, por ejemplo, que la gente que tiene que mantener por necesidades, pagos de cuentas, etcétera, se están haciendo por medio digital, pero estamos hoy en día en un paradigma donde los niños que han nacido en los últimos 20, 30 años, ya manejan un celular al derecho y al revés, abrir y prender un computador es cosa de todos los días, pero en este contexto las personas que hoy en día no saben manejar, por ejemplo, un teléfono celular bien, las conexiones a internet o un computador, básicamente son analfabetas. Es decir, que por ejemplo todos los adultos mayores que no tienen acceso a internet quedan completamente aislados en un contexto de pandemia, y es algo que todavía está al debe, o sea, es algo que todavía se les debe. Entonces es importante aclarar que ya existían brechas sociales de antes. Esto no es un problema evidentemente de la pandemia, pero es un problema que se ve aún más intenso, o sea, la desigualdad. Cuando hay contextos no solamente de pandemia, cuando hay desastres, la desigualdad se vuelve aún más desigual. Y eso tenemos que tenerlo súper, súper claro. Entonces, para ir terminando el tema y para ir terminando con las conclusiones, tenemos que tener claro que las próximas medidas, las próximas preparaciones en casos de desastre, no solo de pandemia, como mencioné, tienen que ser algo multidisciplinar. O sea, no podemos esperar que esto sea solo un protocolo, o el manejo de la pandemia sea solo un tema sanitario. Tienen que haber aristas de todos los puntos, o sea, desde un punto económico, social, desde un punto educativo, porque los estudiantes aparentemente van a perder el año, así como van. Entonces, no podemos pensar de que esto es solamente un tema sanitario. Tiene que haber después de esto, y como punto fuerte, que ojalá no volvamos a la normalidad de antes, porque hay muchas cosas que cambiar. Se queda muy, muy expuesta o en evidencia la desigualdad que existe, no solo a nivel chileno o comunitario, local, sino que a nivel global. En todos los países existe una desigualdad importante, en algunos más que otros, pero tenemos que empezar a luchar de manera intensa con la desigualdad, ¿ya? Porque es un tema, al tratar de aplicar las políticas públicas, el gran nivel de desigualdad que existe. Y también, como último tema, y ahí quiero ser súper, súper enfático, tenemos que tener mucho cuidado con la información que está dando vuelta, mucho cuidado con qué tipo de información le vamos a creer. Y ahí también quiero detenerme un poquitito en donde se ha generado, y también lo podemos decir desde el punto de vista sanitario, el manejo de la información tiene que ser exacto, independiente que estemos trabajando, nos estemos enfrentando a un problema que todavía falta estudio. Las políticas públicas tienen que ser ordenadas, ¿ya? La información que tiene que ser ordenada, y ese ha sido uno de los principales problemas a la hora de que la gente crea, la gente está perdiendo la confianza en las instituciones debido a que la información se ha entregado desordenada. En algunos momentos han dicho, no vamos a hacer cuarentena, luego si vamos a hacer cuarentena, no es necesario utilizar los militares, y a la semana después están los militares a la calle
no estoy criticando que sea bueno o malo, sino que lo que estoy diciendo es que el manejo de la información ha sido muy ambiguo, y eso genera una disconformidad, una pérdida de creencia en las instituciones públicas. Tampoco no podemos minorizar o no podemos omitir el contexto social en el que está Chile después del contexto social que se vivió el año pasado por la cuestión social que estaba en la palestra. Eso también genera una pérdida de las creencias en las distintas instituciones, y eso también afecta cuando le pedimos a la comunidad en su globalidad que se atenga a las medidas que se manifiestan. Entonces, me gustaría igual ahora abrir el micrófono para todos los que quisieran aportar. ¿Qué ideas o qué conclusiones sacan de lo que yo acabo de mencionar? O sea, que mencionaran desde distintos aristas qué tipo de trabajos debemos realizar de aquí más adelante, porque esto no es un trabajo que nos afecte, por ejemplo, desde mi perspectiva, a mí solamente como enfermero. O sea, encuentro una tremenda necesidad como profesional del área de salud el tener que analizar Allí es donde de repente psicológicamente. a mí me hace un poco de ruido, porque, o sea, estoy tratando de entender el trabajo, porque él se supone que estamos en un tema de ambientes virtuales. Entonces, él decidió solamente que la primera unidad de aprendizaje, por lo que estuve viendo, va a ser la que va a ser online y las otras van a ser presenciales. Por lo de tanto, lo que él debiera desarrollar es solamente esta primera unidad de esta forma. ¿Ya? Oh, espera un momentito que ahí está Estoy bien, ¿cierto? David, ¿podrías silenciar tu Porque micrófono? si no, no tiene sentido que analicemos las otras tres porque no son virtuales, Espera un digámoslo así. momentito. No. Ahora sí, disculpen. Bueno, entonces, como comentábamos, queríamos volver a abrir los micrófonos para tratar de que si me pudieran aportar con las personas de distintos puntos de vista o desde distintas realidades, cuáles han sido sus realidades, cuáles creen que son los cambios importantes que tenemos que realizar, porque como les decía, esto es algo que tenemos que estar todos comprometidos con los cambios que queremos realizar y los cambios que se necesitan, ¿ya? No sé si alguien quiere aportar algo, comentar algo. ¿Mi instructor? Sí, menciona. Sí. Aquí, Joana Lagos. Bueno, a mí me sucede mucho el tema del trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza. Me pasó este tema ya hace más o menos un mes. Y me dijeron solamente el tema psicólogo, así, psicólogo. Pero no sé qué otras medidas se podrían tomar. Súper. Bueno, desde el punto de vista que igual estuve conversando con César, uno de los miembros de ICECAP, que él es prevencionista a riesgo, además de técnico paramédico, y ha habido todo un tema que él comenta, por el tema de la limpieza específicamente, que no se estaba preparado tampoco el prevencionista a riesgo, por ejemplo, para analizar una pandemia desde el punto de vista sanitario, como tampoco el personal de salud, como vimos, para la utilización o la correcta utilización del material de protección. Y es ahí donde también, más que como consejo, o sea, más que solamente como darte como pautas, te recomiendo que veas bien cómo al utilizar el correcto material de limpieza. Porque, por ejemplo, hoy en día vemos en los hospitales, en recintos asistenciales, incluso hay videos en España o en Francia que carros, por ejemplo, de bomberos tiraban amonio cuaternario en las calles. Y hay nueva evidencia que demuestra que, por ejemplo, el amonio cuaternario es como limpiar con cloro, o sea, produce problemas respiratorios, puede producir asma crónica en pacientes que no tienen asma. Entonces, por ejemplo, si alguien, y es algo que se va a empezar a hablar, pero más adelante, porque obviamente hoy todos están tratando de buscar una solución con mucha ansiedad para ver cómo podíamos limpiar correctamente los recintos, pero al final estamos viendo que por falta de información, por falta de preparación, estamos agravando más la causa en vez de dar una solución. Entonces, como recomendación, hay que buscar evidencia, ¿me entiendes? Tratar de buscar correctamente. Obviamente, quizás no sea necesario limpiar la casa con cloro cada 5 minutos, porque quizás tiene el cloro o los materiales de aseo tienen tiempos que duran en las superficies, que tienen efectividad. Entonces, probablemente, obviamente por el tema de la ansiedad, todo nos da por lavarnos más las manos, pero servirá quizás estar haciendo el aseo cada 5 minutos, o quizás la evidencia me dice que debería realizarlo cada día, cada 6 horas, cada 12, etc. Pero como recomendación eso es lo que puedo decir, que es necesario que haya un manejo multidisciplinario
cuando hablamos del el manejo de limpieza, protocolos de protección, etcétera. Eso. Claro. Y mi instructor, muchas gracias. Me sucede y creo que ha ido como en aumento un poco más con de repente ver algunas malas prácticas y es complicado eso. También sucede mucho que me empiezo como a fijar qué hizo tal persona o cuando tengo que ir a dejarle algo, por ejemplo, no sé, a mi hermana y digo, ya, mi hermana con quién estuvo y hizo esto y quizás el amigo o el vecino estuvo con esta y así como súper, no sé Claro. si exagerada, pero como visualizando todo lo que hace cada persona y después recién trato de tener como un contacto o hacer otras cosas. Es súper difícil, de verdad, el tema es súper complejo. Sí, no, sí, un tema bien, bien complejo. Creo que alguien más que había levantado la mano, sí, aporten nomás. Hola Alejandro. Sí, hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto. Gladys por acá, psicóloga del SAMU Reloncaví. Mira, quería hacerte una pregunta y un comentario. La Súper. primera pregunta, bueno, tú dijiste que trabajabas en la clínica. Quería saber si a ustedes como personal de salud tienen algún apoyo en el área psicológica, qué cosas se han hecho frente a lo que está pasando de la pandemia. Eso como pregunta. Y como Bueno, comentario, em, ya dale nomás, después te doy el comentario. no, bueno, gracias. Bueno, dentro de nuestra perspectiva personal, igual primero para aclarar un poquitito el contexto, en las áreas privadas se han visto bastante castigadas, entre comillas, con los temas económicos, no así el área estatal que obviamente tiene una subvención distinta. Entonces, han ocurrido a lo largo de todo Chile, Red Salud ha tenido una cadena de despidos, entonces ha tenido una sobrecarga laboral producto de la falta de personal, se cerraron, por ejemplo, durante varios meses lo que son las consultas médicas, tratamiento, entonces eso generó una sobrecarga laboral, obviamente, en distintas personas. Y estuvo presente la psicóloga, pero obviamente ha tratado de hacer intervenciones. El problema es que la causa no la puede tratar y la causa ha sido más que nada la sobrecarga laboral desde nuestro punto de vista. Entonces se ha tratado de hacer un trabajo, pero el problema es tratar la causa netamente. Y eso igual lo hemos conversado con la psicóloga que trabaja ahí, que uno de los problemas de lleno, y ella dice que no lo puede solucionar, que es la sobrecarga laboral, porque eso escapa de sus capacidades como psicóloga. Pero sí ha habido, ha habido una cierta preocupación, pero ella dice que, claro, sus intervenciones no, como no van directamente a la causa, no pueden tener mayor o un mejor resultado. No sé si me entiende. Sí, te entiendo. Ahora el comentario que quería hacer, bueno, yo creo que en cuanto al tema psicológico, lo primero y más importante es tratar el tema de la sensibilización, tanto con las jefaturas como con el personal, de la importancia que requiere el tema psicológico, como dijo ahí el profesor David. Nosotros somos un ser biopsicosocial y muchas veces en el área de salud o en otras áreas también se deja mucho de lado la parte psicológica, porque muchos lo ven como ser débil el estar mal, y resulta que hemos visto a nivel mundial que es importante y que han sido todos afectados con síntomas depresivos, de estrés postraumático y muchas cosas más. Por lo tanto, yo creo que habría que partir por ahí para poder hacer más cosas, que de hecho en otros países como Europa, por ejemplo, existen muchas intervenciones que se pueden realizar cuando pasan este tipo de crisis, ya, o incidentes críticos también como se conocen, donde se puede trabajar con el personal de salud y también realizar otras adaptaciones, por ejemplo, en el lugar de trabajo, tener una sala de desactivación o de descanso para el personal de salud para desconectarse. Existen varias técnicas, ventilación emocional, diffusing, los primeros auxilios psicológicos, debriefing. Bueno, hay algunas que son como bien controversiales porque dicen que no sé, no ayudaría mucho, pero eso es porque en realidad lo hacen personal que no está capacitado. Hay otras técnicas que lo puede aplicar cualquier persona, ni siquiera un psicólogo o psiquiatra. Personas que puedan estar capacitadas, por ejemplo, en PAP, que son la primera ayuda psicológica y que está comprobado que ayuda. Entonces yo creo que hay mucho por hacer y estamos recién empezando en algunos lugares. Eso quería decir.
Exacto. Bueno, para complementar un poquitito, súper buena la acotación, que lamentablemente no solo va a haber un tema de tratar los problemas que se generaron producto de esta pandemia, sino que tiene que haber un tema fuerte con la preparación. Es decir, no podemos esperar de que ya existe una pandemia, y hace algunos años ya sucedió algo parecido en Chile, si no mal recuerdo, hoy se me olvidó el nombre de esta enfermedad, pero hace un par de años igual hubo problemas con esta enfermedad, si no podemos también recordar la influenza, cuando partió, cómo generó un boom y un colapso del sistema sanitario en general. Y bueno, esto no solo abarca el tema sanitario, como bien decía, por ejemplo, que podemos pedirle al estado psicológico o emocional a una persona que pierde su trabajo, que está a punto de perder la casa, que le siguen cobrando los créditos y no puede salir a la calle a trabajar. Entonces, es súper importante, pero hay también, no es solamente desde un punto de vista psicológico que hay que abordarlo, sino que desde un punto de vista general. Obviamente, yo creo que se podría apoyar muy bien a una persona psicológicamente, pero obviamente si está perdiendo su casa, si se ve la necesidad de tener que incumplir la cuarentena para poder salir, y eso se arriesga a multas, si una persona está teniendo problemas para llegar a fin de mes con el tema de la comida, obviamente no está preocupada de estar comprando mascarillas o material de protección. Entonces, esto es, como tú bien decías, un problema multidisciplinario, y va más allá de solamente profesionales de la salud, sino que tiene que ver con un contexto político, con un contexto educacional. Yo creo y soy bien crítico en pensar de que esto va a volver a repetirse el próximo año, en el contexto de que si consideramos qué es lo que pasa, por ejemplo, en otras regiones, que por ejemplo Santiago, Temuco, Concepción, regiones que tienen muchos problemas respiratorios, en invierno sin pandemia se colapsan las urgencias, se colapsan las UCI y las UTI. Entonces hay que pensar ya que quizás el próximo año haya que instaurar ya medidas quizás de cuarentena con los escolares o con ciertos trabajos para tratar de ir preparándonos para eso. Aquí en la región de Magallanes durante el verano, porque aquí por lo general por el clima en invierno se disparan las enfermedades respiratorias, por lo general en el verano tiende a calmar un poco más, pero ya en el verano tuvimos una alerta naranja, o sea, estuvimos una semana y media aproximadamente con todas las UCI y UTI llenas, sin tener el contexto de pandemia. Entonces, no, independiente de la pandemia, no tenemos que estar preparados para todo lo que es el manejo de un desastre. En este caso, y también quería agregar lo que tú mencionaste, lamentablemente en Chile y en muchos países de Latinoamérica lo que es el contexto psicológico está muy al debe, o sea, hay una deuda muy grande con lo que es el manejo psicológico. Lamentablemente se ve como algo menor, se ve como algo que es normal, pero no es normal mantenerse en estos estados. Y como decían los psicólogos y analistas de la revisión que estuve haciendo, estamos todavía con un trauma vigente, o sea, todavía estamos en esta catástrofe y todavía no va a terminar, y quedan meses más, y probablemente el próximo año van a haber momentos donde se va a repetir algo parecido o algo similar. Por lo tanto, tenemos que hacer cambios a permanencia. No sé si alguien más quiere aportar alguna otra cosa. ¿No? ¿Nadie? Bueno, para ir finalizando, quería agradecerles a todos la participación y el ratito para escuchar esta conversación. La idea es analizar e ir viendo la palestra de que esto no es solamente una emergencia sanitaria, es un problema de salud, sí, pero se escapa de las manos de la salud cuando hablamos de los contextos de pobreza que existen, los pocos problemas de acceso que existen. Sí, las personas que hablan, levanten la mano, ningún problema, participen nomás. Francisco Yersun creo que quería aportar. Adelante nomás. ¿No? ¿Nadie más? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos aquellos que intervinieron y colaboraron. Sin duda, un tema que estamos, como bien dejó Alejandro y como bien también Gladys hizo su intervención, estamos al debe, ¿ya? Estamos muy al debe en formación, yo diría, de desde los primeros respondedores en adelante, ¿cierto? Hay un curso muy bonito que tiene NAEM, que se llama PITEP, ¿ya? Y que nosotros ya en ICECAP lo hemos hecho ya un par de veces,
y de verdad enseña un abordaje muy, yo diría, precioso desde el punto de vista psicológico, para partir con herramientas tempranas frente a personas que puedan estar expuestos a eventos disruptivos que los lleven a tener un trastorno de estrés postraumático. Y se ve desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las víctimas, ¿cierto?, que nosotros proporcionamos atención, como también desde el punto de vista de los respondedores, de nosotros como profesionales o técnicos o primeros respondedores a la salud, porque también estamos expuestos. Entonces, es bonito cerrar eso porque de verdad aquí muchas veces, y aquí Gladys y tal vez Alejandro también está de acuerdo con aquello que voy a mencionar, las víctimas generalmente se tienden a focalizar en aquella persona que, comillas, fue víctima del evento. Pero acá hay una montonera de otras víctimas que no son visibles, han sido invisibilizadas. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando se produce, por ejemplo, un evento de una violación, ¿ya?, o se produce un accidente de tránsito donde hay un familiar afectado, la familia también es una víctima. Los respondedores tal vez nos podemos transformar en una víctima si no tenemos herramientas de protección psicológica. Hay un entorno social cercano, que no es la familia, que también es víctima, ¿ya? O sea, fíjense lo que pasa ahora con esta niñita, por ejemplo, que murió en Villa Alemana, Ámbar, esa gente que está ahí gritando y que muchas veces pide justicia, ¿cierto? Créanme que se sienten víctimas, ¿ya? Sin tener una relación directa, y eso está demostrado, está escrito, hay paper, o sea, nosotros en estos momentos somos una sociedad enferma. Nadie nos ha ayudado o nadie nos ayuda, ¿cierto?, cuando somos víctimas indirectas de una serie de elementos que suceden en la vida cotidiana y que pueden ser disruptivos, ¿cierto?, en estos momentos somos víctimas de la pandemia. Y la disrupción que causó esto en nuestras vidas nos va a pasar la cuenta, querámoslo o no, más adelante. Ahora no lo podemos evaluar porque esto es como la gestión del desastre, ¿cierto? Tenemos el antes, el durante y el después, ¿ya? Estamos en el durante, estamos en la etapa como de respuesta, pero cuando venga el después, Dios santo, ¿cómo nos va a pasar la cuenta? Así que yo agradezco enormemente a Alejandro que haya traído este tremendo tema y lo haya puesto aquí sobre la mesa. Te lo agradezco, Alejandro, muchas gracias, un gran trabajo de revisión, mucha evidencia, así que nada más, pues chiquillos, no nos queda nada más que despedirnos, agradecerle su presencia, agradecerle a todos por sus intervenciones y nos vemos en una próxima webinar organizada por ICECAP Punta Arenas con todo el cariño. Así que nos vemos, chicos. Oh, muchas gracias a todos por el aporte y por la participación. Así que, como decía David, quedan citados a los próximos webinars que quedan programados por parte de ICECAP. Gracias, Gladys, también por tu última intervención y nos aclara ahí que existen 6 grupos de víctimas. Súper, muchas gracias. Bueno, hasta luego, chiquillos, y nos vemos en una próxima. Gracias.